Imagina esto, sin cambiar tu trabajo, sin irte a un retiro espiritual, sin volverte monje, solo 15 minutos al día. Ese es el tiempo promedio que una persona pasa en TikTok antes de levantarse de la cama. Ahora, imagina usar esos mismos 15 minutos para leer la Biblia durante 30 días seguidos. La pregunta es simple: ¿qué pasaría? ¿O no pasaría absolutamente nada? Porque seamos honestos, muchos piensan que leer la Biblia es aburrido, antiguo, difícil o solo para personas religiosas. Pero hoy vamos a hacer un experimento mental muy serio. ¿Qué pasaría realmente si alguien lo intentara durante 30 días? Y lo que descubrí investigando me sorprendió muchísimo, porque este experimento no es nuevo. Miles de personas lo han intentado antes. Personas normales, con trabajos normales, con estrés normal, con problemas normales. No estamos hablando de pastores ni teólogos, estamos hablando de gente común que decidió probar algo simple durante un mes. Y los resultados empiezan de una forma que casi nadie espera. Porque si lo piensas bien, la mayoría de cambios profundos en la vida no empiezan con decisiones gigantes, empiezan con decisiones pequeñas, repetidas muchos días seguidos. No empiezan con motivación extrema, empiezan con constancia. Y eso es lo que hace interesante este reto. No es radical, no es extremo, no es imposible. Es pequeño, es simple, es repetible. Y ese tipo de hábitos son los que realmente transforman a las personas con el tiempo. Primero, algo importante. No estamos hablando de leer 1 hora, no estamos hablando de estudiar teología, solo 15 minutos diarios. ¿Sabes cuánto puedes leer en 15 minutos? Entre 3 y 4 capítulos. Eso significa que en 30 días puedes leer casi todo el Nuevo Testamento completo. ¿Sí? En un mes. Y cuando la gente escucha esto, suele sorprenderse, porque siempre imaginó que leer la Biblia completa tomaría años. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, muchos de ellos muy cortos y fáciles de seguir. No es una montaña imposible, es una serie de textos que se pueden recorrer paso a paso, día tras día. Y cuando algo deja de parecer imposible, empieza a parecer alcanzable. El problema nunca ha sido el tiempo, el problema ha sido empezar, porque empezar significa crear un hábito nuevo, y los hábitos nuevos siempre parecen más grandes de lo que realmente son. El cerebro ama la rutina, ama lo conocido, ama lo fácil. Por eso postergamos lo que podría hacernos bien, porque lo nuevo siempre da pereza al inicio. La mayoría de personas no evita la Biblia porque la odie, la evita porque cree que no la va a entender, es aburrida, no le servirá para su vida, no tendrá ningún efecto. En otras palabras, la mayoría cree que no pasará nada. Y aquí es donde entra algo interesante sobre la mente humana. Nuestro cerebro evita las cosas que cree que no tienen recompensa inmediata. Si algo no promete dopamina rápida, entretenimiento instantáneo o resultados visibles, lo posponemos. Por eso es tan fácil abrir redes sociales y tan difícil abrir un libro, porque una te recompensa en segundos, la otra te recompensa en semanas. Y vivimos en una cultura que quiere resultados en segundos. Pero aquí viene lo interesante. Miles de personas que comenzaron este hábito describen exactamente las mismas experiencias, y nadie les pidió que dijeran eso. No se conocen entre sí, no viven en los mismos países, no tienen las mismas vidas. Aún así, describen patrones sorprendentemente similares. Y cuando miles de personas repiten el mismo patrón, empieza a volverse interesante. Semana 1. No ocurre nada mágico. No escuchas voces, no ves luces, no cambia tu vida. Y eso es importante decirlo, porque mucha gente espera sentir algo espectacular desde el primer día. Pero lo primero que ocurre es mucho más silencioso. Tu mente empieza a desacelerar, porque por primera vez en el día, te detienes, te sientas y lees sin distracciones, sin notificaciones, sin mensajes, sin ruido constante. Y sin darte cuenta, tu cerebro entra en modo reflexión, algo que casi nadie hace hoy.
Vivimos en una época donde cada minuto libre se llena con estímulos, pantallas, videos, sonidos, mensajes, noticias. El silencio se volvió raro y la lectura tranquila se volvió aún más rara. Por eso los primeros días se sienten extraños, incluso incómodos. Pero ese silencio empieza a trabajar en tu mente. Es como si bajaras el volumen del mundo por unos minutos, y cuando el volumen baja, puedes escuchar tus propios pensamientos con más claridad. Empiezas a notar lo acelerado que vivías. Empiezas a notar lo poco que te detenías a pensar. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio del cambio. Semana 2. Empiezas a notar frases que se quedan contigo todo el día. Versículos que vuelven a tu mente sin que los busques. Frases que aparecen mientras trabajas, mientras caminas, mientras piensas. Y pasa algo curioso. Empiezas a pensar más antes de reaccionar. Menos impulsividad, más paciencia, más calma. No porque algo mágico pasó, sino porque llevas 14 días alimentando tu mente con ideas de paciencia, perdón, amor y propósito. Tu cerebro empieza a adaptarse. Así como adaptas tu mente cuando ves noticias negativas todos los días, también la adaptas cuando lees mensajes positivos todos los días. Tu diálogo interno empieza a cambiar lentamente. Y cuando cambia el diálogo interno, cambia la forma en la que interpretas lo que te pasa durante el día. Situaciones que antes te irritaban rápido, ahora tardan más en molestarte. Problemas que antes parecían gigantes, ahora parecen más manejables. No porque desaparecieron, sino porque cambió la forma en que tu mente los procesa. Semana 3. Aquí es donde muchas personas reportan el cambio más fuerte. Menos ansiedad, más sensación de paz, más esperanza. ¿Por qué? Porque cada día estás leyendo mensajes como no tengas miedo, no te preocupes por el mañana, ama a los demás, perdona, ten esperanza. Imagina escuchar eso todos los días durante 21 días seguidos. Imagina reemplazar durante 3 semanas el ruido constante del mundo por mensajes de calma y esperanza. Tu diálogo interno empieza a cambiar, y cuando cambia el diálogo interno, cambia la forma en la que interpretas tu vida. Y cuando cambia la forma en que interpretas tu vida, cambia la forma en que reaccionas a ella. Así que aquí está el reto. Durante los próximos 30 días, 15 minutos, sin excusas, sin presión, y luego decides tú mismo si valió la pena. Si te gustan este tipo de retos y reflexiones, suscríbete, porque vienen más. Y si te atreves a hacerlo, escribe en comentarios. Empiezo hoy. Nos vemos en el próximo video.